I feel like I'm losing my mind. ¿Cuánto vale la casa en la que querés vivir dentro de 30 Please, años? Lord, give me Empecemos a por eso. sign. Y traten, por favor, de ponerlo dentro del... A ver, quiero que sea en dólares y escríbanlo en el chat. Solamente un número. $600.000, ahí estamos. ¿Qué más? 800, 400, 5,5 millones. Está bien. Ta. Ahí está. Bueno, miren, miren esto, ¿no? Vamos a andar por ahí en esos rangos. Es muy difícil para la gente decir qué es lo que le gustaría. Yo te dije, ¿cuánto vale la casa en la que te gustaría? En general, lo primero que hacen es ponen qué es lo que creen que pueden. Pero yo no pregunté lo que creen que pueden. Yo pregunté cuánto les gustaría. Después, si hiciéramos este ejercicio, y le digo, "Bueno, pero hagámoslo de vuelta, pongan de vuelta lo que te gustaría y ponen lo que entienden que el mundo espera de ellos, pero no es lo que te gustaría. ¿Sí? Y después de bastante tiempo, empezamos a entender qué es lo que nos gustaría. Es muy raro porque nos resulta bastante difícil hacer esto. Ahora, ¿cómo podemos hacer para llegar a esto? Porque hay bastante diferencia entre lo que creemos que podemos y lo que nos gustaría. ¿Cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? ¿Saben? Un plan. ¿Saben? Me encantaría ganar el loto. ¿Jugás el loto? No. Expresión de deseo. ¿Jugás al loto? Sí. Lo convertí en objetivo. Esto no quiere decir que lo vaya a ganar. Pero yo todos los jueves juego el loto, con lo cual lo convertí en objetivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para convertir en objetivo esto de la casa en la cual vos querés vivir? Es bastante... eh, a ver, ¿por qué me meto ahí con la casa? ¿Que soy un materialista? No, pero de alguna manera está definiendo cómo querés vivir. Seguramente que si querés vivir en una casa de $1.000.000, más o menos me va a pintar el auto que te gustaría tener, más o menos voy a saber que vas a querer una obra social, una prepaga y no una obra social del Estado, más o menos. A ver, hay un montón de cosas que están alrededor de eso que la casa como símbolo pinta lo que vos querés tener. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguirla a esa casa? ¿No? Em, si yo, si yo tuviera un ingreso mensual de $1.000, por cada $1.000 que yo gano mensualmente, la sumatoria a lo largo de la vida no es infinito por dos motivos. Primero, porque yo no vivo infinito, pero también $1.000 dentro de 20 años no es lo mismo que $1.000 hoy, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿vos qué preferirías? ¿Que yo te dé $1.000 dentro de 20 años o 999 hoy? ¿Qué te gustaría? Los Ustedes vayan 900 contestando. hoy. Claro, yo voy Hoy. viendo, Hoy, claro, pero 99. yo no lo hagamos con vos, hagámoslo poniendo, 999. Ahora yo empiezo a bajar, 998, 997, 994, 992, 991, 800, 700. Hay en algún lugar donde ustedes van a poner, claro, una cierta, a ver, hay un valor porque en el cual ya decís, no, mira, prefiero que me des $1.000 dentro de 20 años. Ahí vas a poder sacar entre lo que esperás hoy, el mínimo que esperás hoy y eso, cuál es la tasa a la cual vos te tenés fe en que vos podrías sacarle más de $1.000 al final, ¿no? Si vos me das 999, yo me tengo fe que en 20 años voy a tener más de 999. Si me das 998, sí, pero si me das 200, a lo mejor no. Esa tasa es una tasa que si fuéramos razonables podría ser una tasa de un 1% mensual. ¿Está bien? A ver, si vos hoy tenés $1.000.000 y a fin de año no tenés $1.100.000, digamos un 10% más, no hiciste un gran negocio. ¿Mm? Así que una tasa de un 1% mensual podría ser. Hay una cuentita horrible, esta, dice, si yo quiero ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una serie de
ingresos de $1.000, teniendo en cuenta esta tasa de un 1% como para traerla o para llevarla, ¿no? La sumatoria, esa se calcula, es muy fácil, es una cuenta muy fácil, que es el valor de uno de los montos dividido la tasa. ¿Está bien? Muy fácil, si se meten en matemática financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 10.000, que por cada $1.000 que yo tengo y voy ganando todos los meses, sería el equivalente, yo lo cambiaría por tener $100.000 hoy. Esto es para una tasa, para un valor infinito, pero eso no se preocupen, porque a estas tasas, todo lo que pasa del año 20 o 25, 30 en adelante no cuenta nada. ¿Bien? Cuando ustedes hacen la cuenta, se van a dar cuenta de eso. O sea que aquellos que dijeron que querían una casa de $1,500.000, para tener la casa de $1,500.000, deberían ganar $15.000 por mes, digamos, ¿no? Como seguidito. O los que decían $5 millones necesitarían $50.000 por mes. ¿Esto es posible o no es posible? También porque queríamos, che, que tenemos una expresión de deseo o un objetivo. Si es solamente una expresión de deseo, bueno, digamos cualquier cosa. Ahora tratemos de ponerlo como objetivo, los de 10.000, 10.000, los que querían una casa de 1,5 millones, de 5, lo que sea, y los que dijeron de 300, replantéenselo, porque una casa de 300.000 o $400.000 es una casa chiquita hoy. También yo no te pregunté dónde te querías hacinar con tu familia dentro de 20 años. Te pregunté dónde querías. A ver, y sin, lo que digo es, ustedes todos están acá porque son un poco más ambiciosos que gente que por ahí no está acá. Quieren ver, teníamos que hablar de esto y a veces va a ser un poco crudo. Ahora, si yo trabajo de empleado del Estado, nunca voy a poder tener una casa ni de 1 millón, ni de 5, ni de nada. Nunca lo voy a poder tener. Porque nadie te va a pagar ahí. Si vos trabajas en relación de dependencia, posiblemente tampoco, ¿no? Porque si hay alguien que te paga 20.000 o $30.000 por mes, te piden la vida a cambio, o sea que a lo mejor vas a tener tu casa, pero no vas a tener la vida para vivirla, digamos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar otro tipo de cosas. Yo siempre les decía en uno de los videitos que les mandaba que mi mamá era psicoanalista y que yo le decía que tenía la receta del fracaso, porque si tenía muchos pacientes puteaba y si tenía poco paciente puteaba. Em, Ella podía tener o plata o tiempo, pero no podía tener ambas cosas. Esto nos pasa a todos, no solamente a ella, sino a todos los que estamos a cualquier consultor, profesor, cualquiera que vende horas, digamos, está en esa situación donde prácticamente tampoco se podía enfermar mi mamá, tranquila, por lo menos no se podía enfermar tranquila. Y fue hasta sus últimos momentos su motivo de una alta preocupación. Para poder salir de eso, tendríamos que empezar a pensar en que nuestros ingresos no dependan de la venta de nuestras horas, y ahí es donde nos empezamos a meter, en una estructura, en una empresa o en algo donde esto no ocurra. Y además deberíamos tener trabajos, pensar en trabajos que tengan tres características: que sean recurrentes, escalables y que salten fronteras dentro de lo posible. Para nosotros, por ejemplo, en Miller Co., si no cumple alguna de estas cosas, no lo hacemos, ¿sí? Por eso es raro que yo esté dando esta clase hoy, porque de alguna manera estoy vendiendo mis horas, ¿sí? Em, que no es lo que solemos hacer. Lo estamos haciendo, a ver, como una cosa de gusto. Acá está Delfina entre los asistentes, que es mi hija, y que me pidió, me dijo, che, mira, ¿por qué no hacemos esto? Que yo dije, bueno, a ver, pero es un hobby y un gusto y es una cosa lindísima para mí, pero tiene este problema que es entrar en el vender horas. Ya después nos vamos a ir metiendo un poquito más. Em, para eso tenemos que empezar a entender también una lógica, lo que es una lógica empresaria. Vuelvo 2 minutos sobre esto de recurrente, escalable y que salte fronteras. Mi mamá tenía un trabajo recurrente. Los pacientes venían una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No era escalable
¿Podía tener 1.000 pacientes? No, no podía tener 1.000 pacientes. Y tampoco saltaba fronteras. La educación es recurrente, escalable y salta fronteras. Si es, cumple las tres cosas, si estamos con una temática que salte fronteras, si yo estuviera enseñando sobre leyes argentinas, no podría haber peruanos acá, porque por lo menos no les interesaría. Si yo, y si yo lo hiciera sincrónico, no es escalable porque no puedo dar 1.000 cursos de estos todo el tiempo que yo quiera. Entonces, la educación asincrónica sí. Y empieza a ser, la educación asincrónica empieza a ser un negocio súper interesante. Fíjense, Brasil mete al mercado 1 millón de nuevos estudiantes al año. O sea, si el año pasado había 24, hoy este año hay 25, y después 26, y después 27. Imagínense si todos los años hubiera que hacer em, aulas para 1 millón de personas, pizarrones, profesores y tiza para 1 millón de personas, sería carísimo. Pero se dieron cuenta que el mundo se da cuenta que la gente está dispuesta a pagar para estudiar, terciario, digamos, ¿no? Terciario y universitario, del orden de $250 por mes, con lo cual en Brasil estos nuevos serían 250 millones de dólares por mes. Y al año, si lo multiplico por 12, da 3.000 millones al año. Eso es más que la General Motors. Solamente Brasil y solamente el incremento anual. O sea que miren el tamaño gigante que tiene esto, si es que pudiéramos hacer una educación asincrónica, ¿está bien? Y que se pudieran vender, digamos, este tipo de negocio escalable, recurrente y que pueda saltar fronteras. Si lo pasamos por ese filtro, hay un montón de cosas que vas a empezar a descartar. Nosotros lo empezamos a descartar, supongo que, a ver, cuando era más joven no, pero ahora que sé que no me queda tanto tiempo, digamos, empiezo a mirarlo de esa manera y cuido mucho más el tiempo. Pero para eso tenemos que empezar a entender la lógica de una empresa y también estamos diciendo, che, nos enseñaron todo mal. Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia. Veamos un poco el tema de división de costos de obra. En la escuela, en la universidad, nos enseñaron que había costos directos e indirectos y que no había otra cosa, que esto generaba un universo, no había otro. Sin embargo, después cuando salimos a la realidad empezaron a ver, depende del país, gastos generales, costos, costo indirecto, no sé, se lo empezó a nombrar de muchas maneras diferentes, cada uno con su acepción propia, y nos dimos cuenta que en Argentina había, por lo menos lo que nos toca a nosotros, es que había más inventos que el dulce de leche y el colectivo y la virome, que nos jactamos de eso, sino que también estaban los gatos generales, que era un invento porque nadie lo había definido claramente y distintos autores le daban distintas acepciones. Pero en esta búsqueda internacional de qué pasaba, nos dimos cuenta que había algo que era interesante y que es esto que vamos a ver, ¿eh? Una forma de verlo internacional. En el mundo te decía que hay solamente dos cosas, directos e indirectos, pero vamos a definirlo. Un costo directo es todo aquel costo que está si la obra está y no está si la obra no está. Es así de fácil. Y un costo indirecto es un costo que está aunque la obra esté o aunque la obra no esté. Obviamente cada obra tiene que pagar, en principio, el 100% de sus costos directos, pero también tendría que pagar un cierto porcentaje de los indirectos, el porcentaje A y el porcentaje B. Pero si no, ¿por qué? Porque si no lo paga estos dos proyectos, que son los únicos que en principio tiene esta obra, bueno, ¿quién paga los indirectos, no? Entonces tenemos que ir cuidando este tipo de cosas. Los directos se dividen a su vez en dos, en variables y fijos, pero no con el concepto de fijo y variable como de revista de moda argentina, che, qué costo indirecto, qué costos fijos que tenés. No, a ver, ¿qué es un costo directo y un costo variable? Un costo fijo y un costo variable. Un costo variable es un costo que varía con la unidad de producción. Por ejemplo, en la obra es el metro cuadrado. Si yo tengo más metro cuadrado, seguramente tendré más arena, cal, cemento, tendré más oficial, tendré más ayudante, pero tengo más capataz si hago más en un mes. No, el capataz es el mismo. ¿Tengo más cartel de obra? No. Entonces,
hay cosas que varían con la unidad de producción y otras cosas que no. ¿Está bien? O sea, este es un directo fijo, es un costo que está si la obra está y no está si la obra no está, pero que no varía con la unidad de producción. Y también los directos fijos, perdón, los directos variables, tenemos en general, digamos, los análisis de costo unitario, ¿no? La mano de obra directa, los materiales. Y los fijos, em, los podemos dividir en dos también, en los que dependen del plazo de obra y los que no dependen del plazo de obra. Por ejemplo, un capataz lo tengo que pagar todos los meses. ¿Sí? Si se alarga la obra, tengo más costos. Si se achica, tengo menos costos. Em, en cambio, el cartel de obra, eh, no, es independiente del volumen de obra y también independiente del plazo de obra. Y no hay más cosas que esta. Todas las obras tienen estos tipos de costos. ¿Por qué hacemos esta división? Y tiene que estar muy clara porque a lo mejor sería bueno que en nuestra empresa una persona se encargue de los directos variables, otro de los directos fijos, que soy, cuando sumemos todas estas cosas, no haya cosas que estén tomadas dos veces ni cosas que todos creían que la tomaba otro, digamos, ¿no? Entonces, si queda claro qué es lo que estamos, cómo los definimos, vamos a poder poner a varias personas a trabajar y sumarlos y no estar ni duplicando ni olvidándonos de nada. Em, por otro lado, eh, a ver, para no olvidarnos de nada de esto, podemos hacer unos checklists, ¿no? Eh, el capataz, los baños químicos, dependen del plazo de obra, está claro, ¿no? El baño químico lo alquilo tantos meses como tenga de obra. El capataz lo pago. Ahí ese Excel que yo les mandé, después vamos a jugar el juego de los 7 errores, vamos a editar ese Excel y vamos a empezar a tratar de armar nuestro Excel para no olvidarnos nada, eh, y poder tener un checklist que nos sirva. Y otro checklist para los que no dependen, el cartel de obra, los permisos de obra, el conforme a obra, y ya vamos a ver detalles de esto. Los indirectos también tienen fijos y variables. Los indirectos variables son los que varían con la unidad de producción, pero con la unidad de producción de oficina central, que no es el metro cuadrado. La unidad de producción de la oficina central podría ser a cuántas licitaciones mensuales me estoy presentando. Entonces, si me presento a muchos, los costos variables serán, los indirectos variables serán muchos. Ahí adentro está como si te dijera la oficina el área técnica y el área administrativa, ¿no? Cuanto más licitaciones me presento, yo tengo un área técnica más grande, un área administrativa más grande, un área contable más grande, ¿sabes? Es como la actividad. Y los fijos tendría, por ejemplo, la secretaria. Acá empezamos a ver ya algún tipo de inconsistencia. Fíjate, cuando las obras se empiezan a ir, si baja el nivel de actividad de la empresa, eh, aparece esta palabra maldita, che, tenemos que hacer una reingeniería. Fíjate, tenemos que echar capataces, tenemos que echar a toda gente antes que eso. El el jefe de obra, ¿qué es? ¿Directo o indirecto primero? ¿Qué es el jefe de obra? Pueden escribir ahí, directo o Depende. indirecto. No, bueno, sí, depende. Pero ahí está, directo, pero fíjate, todos dicen directo, directo, directo. Pará, Directo, pero yo te indirecto. digo, si el jefe de obra que lo pongo como directo, quiere decir que cuando termine la obra lo he hecho, ¿no? Y es directo en ese caso. Si el jefe de obra es un tipo interno de obra que cuando termina la obra yo me lo quedo igual y le sigo pagando, es indirecto. O sea, no es que el jefe de obra no es directo o indirecto por jefe de obra en sí, es directo o indirecto por cómo lo trato yo. Supongamos que es directo, ¿está bien? Y que lo tomo para esta obra y cuando termine la obra lo echo. Se achica la obra, entonces yo, a ver, a los capataces los echo. Para el capataz, ¿es directo o indirecto? Si son capataces que yo me quedo, son indirectos, pero no son directos. ¿Eh? Son indirectos. Entonces, hay empresas donde, y vamos a ver que no es
más o menos en la estructura de costo tener en cuenta esto, tener en cuenta que sea directo, que sea indirecto. No es lo mismo, aunque la suma del presupuesto yo lo ponga arriba o lo ponga abajo, digamos, igual lo tengo que tener en cuenta. Van a ver que las conclusiones son increíblemente diferentes. Hay todas las cosas que son directas. Si yo me equivoco y algo que es directo fijo que depende del tiempo, lo pongo como directo fijo que no depende del tiempo, pero está dentro de los directos, es un pecado, pero no es un pecado capital. Algo que es indirecto, ponerlo como directo, o algo directo, ponerlo como indirecto, van a ver que es un pecado capital. También es un pecado que te puede matar y que hay que tratar de evitarlo. Ahora, supongamos que tenemos, ¿dónde puedo acomodar estas cosas? Ahí está. Supongamos que tengo que armar un presupuesto. ¿Cómo armaría yo un presupuesto? Primero pongo los directos variables, ¿no? Está claro. Los análisis de costo, esto era lo que sabíamos hacer. A continuación, le tengo que poner los directos fijos que dependen del tiempo, ese es el checklist. A continuación, le pongo los directos fijos que no dependen del tiempo y acá terminan los costos directos. Después, le tengo que poner los indirectos, pero no todos los indirectos, una parte de los indirectos y después vamos a ver cómo los ponemos. Pero lo cierto es que si esta es la obra A, va a ir una parte de los indirectos y si yo tengo otra obra B, va otra parte de los indirectos, vamos a ver cómo lo calculamos. Y después vendrían los beneficios, que el beneficio lo pongo entre signos de interrogación, porque ya les adelanto, y haciendo un poco de spoiler, les voy a decir que los beneficios no existen. ¿Está bien? Ustedes se creen que existen, pero los beneficios no existen. Pero más o menos esta sería una estructura de cómo tendríamos que armar estas cosas. Dentro de esto, ¿dónde están tus honorarios profesionales o tu sueldo, a vos como dueño, ¿no? Porque está claro que el jefe de obra, si era un empleado, directo o indirecto, si era indirecto estará en la parte de indirecto, si era directo estará en la parte de directo, pero vos, que no estabas ahí, que vos sos el dueño o el dueño del estudio de arquitectura. ¿M? Ojo que esto que estamos haciendo acá para una empresa constructora o para un edificio, o para una obra, es exactamente lo mismo que si tuviéramos una pizzería, una peluquería o lo que sea, ¿no? Hay costos directos, hay costos indirectos, hay que, sobre un ejemplo lo tenemos que hacer, bueno, vamos a empezar sobre esto. Entonces, si armamos esto, los quiero poner en el siguiente ejercicio. Supongan que hay una empresa en una ciudad balnearia, cualquiera, Pinamar, si no es el margen del proyecto, indirecto, veamos. A ver, tenemos una empresa constructora en una ciudad balnearia. Em, el año pasado trabajó bien, hizo 1000 metros cuadrados a lo largo de todo el año. Em, hizo una publicidad, lo hizo y le fue bien. Este año va a pasar lo mismo, no hay elecciones, no pasa nada, no hay inflación, no cambió estructuralmente, digamos, el negocio de la industria de la construcción, hace lo mismo y eh, espera, ¿está bien? Porque acaba de terminar diciembre, espera que vengan otros 1000 metros cuadrados, pero todavía no vino nada. En realidad, en esta ciudad balnearia, más o menos en diciembre, ya noviembre, ya para fin de diciembre, paramos todo, porque en enero y febrero hay tanta gente que no se puede estar. Todo esto que lo cuento son hipótesis, ¿no? Para poder hacer este jueguito. No hay nadie, no se puede ni trabajar. Nadie espera que venga un cliente, pero justo este 1 de enero cayó un médico que viene y te dice, mira, me gustaría, tengo este terrenito, quisiera hacer una casita, ¿me podés hacer por favor un presupuesto, una casita de 100 metros cuadrados? ¿No? Em, ni lerdos ni perezosos, entonces decimos, bueno, mira, como no teníamos nada que hacer, estábamos bastante, sacamos, hacemos esto, el checklist ¿no? Hacemos los directos variables, hacemos todo este análisis, nos da que los costos directos son 100.000, nos da que con los indirectos
tal cual nosotros los calculamos, me da 150.000 y que con los beneficios nos va a dar, nos da 180.000. Y este es el presupuesto que armamos el día 2 de enero. Y yo quiero ir a presentarle este presupuesto, o les digo a ustedes que quiero ir a darle este presupuesto, pero quiero cerrarlo rápido al problema, em, con lo cual quiero ir a la casa del tipo a presentarle este presupuesto, pero ya con todo lo necesario como para negociar, ¿no? Quiero que ustedes me digan cuál es el valor mínimo por debajo del cual no están dispuestos a hacer esta obra, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, sí, ¿cuál es el valor mínimo por debajo del cual no estás dispuesto a hacer esta obra? Quiero que, yo digo, che, 180, te retruco y te digo, no, por 170 lo haces, y capaz que sí. Y 160, y 150, y 100, y 70. O sea, a ver, ¿cuál es el valor mínimo por debajo del cual ustedes no lo hacen? 130, dicen hay unos, 150, dice otro, 150. ¿En cuánto tiempo? No importa, olvídate del tiempo. Otros dicen que no lo hacen en 100, 150, 150. ¿Está bien? ¿Por qué? Dicen los de 150, 165, 172. A ver, no nos metamos en una 200, no lo hago por menos de 200. Bueno, 169 y no me muevo más. A ver, agarremos los que están 160, 160, 170, 180 y hay uno que dijo que lo hacía en 100 o en 120. A esos les pregunto, ¿esta gente que dijo 100, 120, están locos? Pónganme sí o no. ¿Están locos? No, no, a los que, ahí está, sí, 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 están locos. Totalmente locos, ¿no es cierto? O sea, ustedes creen que están totalmente locos. Sí, sí, sí. Bueno, no, ya me van a empezar a conocer que siempre soy capcioso en esto. No, no están locos, señores y señores. Supónganse que yo ofrezco por esta obra, yo soy el médico, ¿está bien? Y digo 120. Entonces, todos los que están por arriba de 120, me- en teoría, no la tomarían, ¿no? O sea que, como los costos indirectos son aquellos costos que están, aunque la obra no esté, aunque esté o aunque no esté, tienen que ir corriendo a buscar 50.000, ¿no? De 100 a 150.000, esta obra les iba a dar eso. En cambio, los que agarraron mi obra a 120 tienen que salir a buscar 30.000 nada más. Es como que los que dijeron 160.000, yo le ofrezco 120.000, se pusieron fastidiosos y me dicen, no, no, no te lo doy, jodete. Pero ¿no te parece que estamos haciendo como el que se corta la bola para joder a la mujer? ¿No? En realidad conviene, en este caso, donde estoy en enero, yo no digo que todas las obras las tenga que poner en esto, eh, me dice, tengo que echar a la gente de indirectos. No sé, a ver, yo no pensaba, acordate que yo estoy en enero, yo tenía una empresa que estaba dimensionada para hacer estos 1.000 metros cuadrados y estimo que, aunque esté primero de enero y todavía no tenga nada, que en este año voy a hacer 1.000 metros cuadrados más, ¿m? Voy a hacer la misma publicidad, voy a hacer lo mismo todo. Sí, puedo hacer 3 obras, no importa, pero yo lo que digo es que a ver, esta obra es mejor tomarla o no tomarla. Es mejor tomarla a 120 o no tomarla. Y yo no quiero dar ninguna solución. Lo que digo es quiero una cosa. Acá hay algo que se llama margen de contribución. El precio de venta menos el costo directo se llama margen de contribución. ¿Qué es? ¿A qué está contribuyendo? Está contribuyendo a los costos indirectos. ¿Está bien? Esta obra paga 20.000, paga todos sus costos directos y 20.000 de los indirectos, que ya otra obra no tendrá que pagarlos. ¿Sí? Pero esto no es, a ver, no es que siempre hay que hacer esto, ¿no? Porque supónganse que ahora este médico no aparece, em, claro, si no lo tomás, tenés que absorberlos igual. Porque, a ver, por definición, porque eran los costos que están, aunque la obra no esté. Así los habíamos definido. Ustedes podrían definirlos de otra manera, los indirectos, sí, pero el mundo los define así porque tiene estas ventajas. Todo esto que yo les voy a contar ahora son
elucubraciones que se hacen a partir de eh, de, de esta, de estas definiciones. Ahora, supónganse que no, esto no pasó en enero. Estamos en julio. Hasta julio pasaron un montón de cosas, hay un montón salieron un montón de obras, mucho más de lo que esperaba. A lo mejor estoy en la mitad del año, pero estoy al 80 o 90% de lo que yo pensaba hacer todo el año. Y este mismo doctor cae ahora en julio y me dice, ¿me haces esta casita? Y yo le tengo que pasar un presupuesto. ¿Ah? ¿Cuánto le pasarían? ¿Sabes? O el presupuesto sale lo mismo, 180. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo por debajo del cual no están dispuestos a tomarlo? 180, 200, 180, 180, 180. Claro, ¿ves? Ahora cambió un poco la historia. Bueno, a lo mejor es, como decían, como decían ustedes, sí, 200. Porque digo, mira, estoy con la mano caliente, no sé, estoy tirando triple desde mitad de cancha y la emboco. Eh, Tengo un quilombo bárbaro porque estoy sobreexigido. Y si me meto en un lío, bueno, por lo menos quiero ganar plata. A lo mejor este podría ser el razonamiento. Entonces, no es, che, presentale un precio, presentale el presupuesto y después, como mucho, le bajas un 15% y si no, te vas. No, fíjate que empieza a depender de un montón de cosas y si tenemos las cosas ordenadas de esta manera, podemos porque antes, ¿qué pasaba? Estábamos dejando obras que a lo mejor teníamos que tomar y estábamos tomando obras que a lo mejor teníamos que dejar por tener una regla fija y no comprender esto de esta manera. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sigamos un poco. ¿Cómo se vería gráficamente si yo tuviera que poner esto acá? En X tenemos metros cuadrados hipotéticos que mi empresa haría. ¿Está bien? ¿De qué pasa si hago 1000 metros cuadrados, 1200, 1500, 800? ¿Está bien? O sea, en esto, ¿cómo sería la curva recta o lo que sea de los costos indirectos? ¿Cómo se vería acá? ¿Cómo creen que se vería? ¿Mm? Una recta creciente, una recta decreciente, una curva, ¿cómo se vería? Principio para una recta paralela a la Horizontal X. recta. Lineal, no hay mucha, En no, principio. sí. A ver, en principio, claro, sí, 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 en principio. A ver, en realidad, algunos creen que va como decreciendo, pero no, no es. Esto es una recta así. Así se verían en principio los indirectos. ¿Por qué? Ella seguramente dice en principio, a ver, dice, si yo hago, son los costos. A ver, son los costos que están aunque la obra no esté. O sea, si yo hago 0 metros cuadrados, ¿cuánto tengo? $100.000. Y si hago 100 metros cuadrados, $100.000. Y si tengo 200 metros, $100.000, sí. Obviamente esto tiene una parte flexible, una parte donde yo voy a poder utilizar esta estructura, pero si me agrando mucho va a haber algún escalón. En algún momento me tendré que mudar de oficina, tomar más gente, ¿está bien? O sea que esto se va a mantener constante hasta algún lugar que pegue un escalón. Pero movámonos primero en esta etapa, solamente en esta etapa donde todavía no tenemos que cambiar la infraestructura. Esos serían los costos indirectos. ¿Cómo sería el dibujito acá de los costos directos en función de los metros cuadrados? ¿Cómo se les ocurre que serían? Una recta creciente. Perfecto. Así es. Entonces digo, si yo quisiera poner los costos directos, podría verlos así. Estos serían los costos directos. Si tengo cero, mi costo es cero. Ahora yo lo que voy a hacer es, los voy a sumar. Lo pongo ahí arriba y saco esta. ¿Sí? Eso serían las, las curvas de mis directos más mis indirectos para cualquier hipótesis de metros cuadrados. Acuérdense, en X no es tiempo, ¿no? Es, si yo entro con una recta vertical,
ahí en algún lado para una cierta cantidad de metros cuadrados. Digo, esos son los costos que yo voy a tener si hago 1000 metros cuadrados o si hago 2000 metros cuadrados o lo que sea. ¿Cómo sería la curva, la recta o lo que sea de mis ingresos según los metros cuadrados? Si yo hago 0 metros cuadrados, ¿cuánto me ingresa? Cero. Si hago 1 metro cuadrado, me ingresará un cierto valor. Esta recta, o sea, va a ser una recta, bien, creciente, va a tener más o menos pendiente que esa. Tiene más pendiente, porque la pendiente de esa es el costo directo. O sea, para 1 metro cuadrado tengo, no sé, $1000 de costo. Para 2 metros cuadrados, 2000. Para tres, 3000. Ahora, si yo lo vendo más caro que eso. No lo vendo a $1000 por metro cuadrado, lo vendería a $2000 por metro cuadrado. Entonces, para el primero son 2000. Entonces aparece una curva que tiene esta forma. ¿Sí? Estos son los ingresos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ese es un punto singular. ¿Qué es eso? El punto de ¿Mm? equilibrio. Un punto de equilibrio, perfecto. ¿El punto de equilibrio qué es? El punto es el valor mínimo de metros cuadrados que yo tengo que hacer para no perder. Si ustedes se fijan, eh, van a ver que, a ver acá, si ustedes se fijan, no, vamos acá. ¿Ves? Si yo estoy ahí, los costos son más grandes que los ingresos, ¿no? Hasta ahí los costos son más grandes que los ingresos. Recién pasado el punto de equilibrio, los ingresos son más grandes que los costos. Pero entonces yo ahora hago la siguiente pregunta. Suponete que viene ese médico en enero, que yo le digo 180, yo estaba dispuesto a hacerla hasta 120, por ejemplo, ¿no? Hasta que mi margen de contribución era muy chiquito, menos del margen, con un margen de contribución negativo, seguramente no, tendría que justificar realmente por qué lo haría. Existen algunos por qué, pero con un margen de contribución chiquito, 100, 110, 105, hasta ahí podría llegar. Pero yo a 120, estaba dispuesto a hacerlo a 120, ahí me había plantado. Voy y le llevo el presupuesto a 180 y el médico me dice sí, ok, feliz yo de la vida, ¿no? Entonces, digo, bueno, eh, ¿qué hago como bien arquitecto grasa que soy? Guita dulce, primera obrita, qué sé yo, hoy me compro una 4x4. ¿Estamos de acuerdo? Me encantaba, lo había soñado toda la vida y digo, bueno, me compro una 4x4. Pero estás en ese lugar A. O sea, aunque vos le hayas puesto beneficio a esto, todavía estás en esta zona, donde aunque cobres los 180, perdiste plata. Estás perdiendo plata todavía. Esa plata no es tuya, ni te la podés gastar. ¿Sí? Tremendo. Mira esto. Esa es una zona de pérdida. Recién, fíjate en esto. ¿Cuál es viste que yo dice que eh, los beneficios te decía que no existen, ¿no? Porque vos le pongas el beneficio que le pongas acá. Si vos estás por debajo del punto de equilibrio, si vos estás por debajo del punto de equilibrio, tu beneficio es cero. Ahora, suponete que yo ya estoy en el punto de equilibrio y viene el médico con la misma casita y a partir de ahí, entonces yo llegaría desde el punto de equilibrio hasta ahí. En ese caso, ¿cuál es el beneficio? O sea, si yo la vendo a 180 después de mitad de año, ¿cuánta plata me queda en el bolsillo y me sobra? 100%. Los 80, ¿no? Contribución. Eh, ¿eh? Los 80.000, Claro, que sí. está Todo el limpio. margen de contribución. O Ujú. sea que, fíjate esto, ¿no? Antes del punto de equilibrio, mi beneficio nada tiene que ver con el beneficio que yo había puesto acá. Era cero. O sea, le ponga lo que le ponga, no es.
Y después del punto de equilibrio tampoco, porque no es este beneficio, sino que son todos los costos indirectos. Haya sido cual haya sido. ¿Existe o no existe? ¿Para qué? ¿Para qué pones beneficios? No tiene que ver. Los beneficios no existen. Es solo una imaginación que vos tenés. Lo único que existe es una combinación entre punto de equilibrio y margen de contribución. ¿Por qué nos pasa esto? Nos pasa esto porque nosotros tenemos en la cabeza otra cosa. Tenemos otro... Ah, perdóname, antes. Vivir alrededor del punto de equilibrio es horrible. ¿Está bien? Porque dice, che, ¿quién entiende este mundo? ¿No? Al principio compré la camioneta, tenía este presupuesto de 180, compré la camioneta y la tuve que vender, porque no sé qué pasó. Yo había puesto un beneficio y y la tuve que vender. Y ahora viene otra casita igual y ahora me empieza a sobrar plata en las cuentas. ¿Qué pasa? ¿Quién entiende a este mundo? No, no es que el mundo no se entiende, es que vos no entendés nada. Vos no entendés nada. Vos te creés que entendés al mundo y crees que el mundo se comporta con un modelo mental. ¿Cuál es el modelo mental errado? ¿Está bien? ¿Cuál es el modelo que ustedes tienen, o que ustedes no, ustedes a lo mejor la tienen clarísima? Que el mundo, los que no están acá, tienen en la cabeza y no comprenden. Esto es lo que pasa y esto es lo que cree, esto es lo que esto es lo que vos crees que tenés en la cabeza. ¿Entiendes? Cuando vos te crees que el mundo es como lo de la derecha, cuando ganás una obra decís, escuchame, yo lo estoy vendiendo. Mira, lo vendí a 180, ya llegué acá, me lo merezco, me compro la 4x4, me la merezco. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? No, no tengo ni idea. ¿Cómo no sabes cuál es tu punto de equilibrio? No podés dirigir una empresa si vos no sabés cuál es tu punto de equilibrio. ¿Cómo sabes si podés gastar o no gastar? ¿Mm? Tus trabajos no son regulares, te conviene tener los costos fijos bien bajos. A ver, por favor, definime los costos fijos. Esa definición de costos fijos que vos que pusiste, María Sí, Sol, la recta de X, pues serían indirectos. los O sea, indirectos, decís vos. bueno, en No, tu... no lo sé. A ver, por eso, tenemos que empezar a asumir una nomenclatura. Tus costos fijos no son los indirectos. Los fijos son una cosa, los indirectos son otra. Directo fijo que depende del tiempo, directo fijo que no depende del tiempo. Tenemos que empezar a entender esto. Porque si no, no podemos hablar con nadie. ¿Ah? No tenemos que mantener. Y aparte así y todo, ni siquiera estoy seguro que haya que mantener los indirectos bajos. Lo que hay que hacer es mantenerse a la derecha del punto de equilibrio. Eso es lo que tenemos. Tenemos que saber dónde está. ¿Por qué? Porque si vos no sabés dónde está, el comportamiento humano hace que todo ronde alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Si vos no lo pensás, sí, viste que está lleno de empresas que se la pasan ahí. ¿Cómo puede ser que hace 20 años que estamos eh, andando y siempre andamos galgueando y siempre tenemos problemas los viernes para pagar los jornales siempre tenemos... ¿Qué pasa? Es porque si vos no sabés dónde está, no podés tener un punto como para pasarlo. Porque la verdad que hacer 800 metros cuadrados o 1000 o 1200 es lo mismo. Lo que pasa es que si vos no sabés que tenés en 800 y que te tenés que alejar del punto de equilibrio, porque la vida lejos del punto de equilibrio es lindísima y la vida en el punto de equilibrio es horrible, es como estar respirando por una pajita. Si no sabés dónde está, cómo hace para alejarte? Como que si vos le tenés que pegar una piña a Mike Tyson, ¿está bien? No le apuntes a la nariz que lo vas a dejar sangrando y se te va a enojar. Apuntale a la nuca y rompele la cabeza. ¿Está bien? Acá lo mismo. Imagínate que la nariz de Tyson está ahí en el punto de equilibrio. No le apuntes a 500 metros cuadrados. ¿Está bien? ¿Qué le apuntas a 500? Apuntale a 800. ¿O vos te crees que 500 estás signado a que tu empresa esté alrededor de 500? Siempre. No. Pero tenemos que saber dónde está. Sigamos un poquito más adelante.
A ver, ¿está bien este razonamiento? Suponete que viene el médico de vuelta y me dice, che, yo quiero la casa, yo le digo 130, perdón, le digo 180, me dice 130. Y yo le digo, ok. O sea que estoy menos 20 respecto de lo que yo pensaba ganar, ¿no? Entonces, yo, bueno, lo anoto por acá y digo, bueno, tengo el médico, tengo menos 20, de algún lugar después tengo que salir. Ahora viene el médico que tiene un primo, dice, mira, tengo mi primo que tiene la casita del lado, que se quiere hacer una casita igual que la mía, pero yo ya le dije que salía 130, ¿le compramos 130? Bueno, está bien, tengo el primo uno, pero ahí viene otro primo que tiene el lote de al lado, el otro primo, y ahí son 9 primos más el 10. ¿Es cierto esto? ¿Voy 200 abajo? O sea, yo estoy por No, debajo de lo que en teoría hasta hace un rato no. entendías que por abajo de tus costos, 20 lucas, ¿está bien? O sea, hace un rato, si vos estabas por debajo del costo, se suman. ¿Acá se suman o no se suman? ¿Qué pasa? No, porque los indirectos no se suman. Ahí estamos. Hay algo raro, ¿no? Ya empiezan a entender que algo raro hay. Veamos un poco este efecto. Antes que eso, ¿no? Dice, primero, en este gráfico, ¿cómo se ve el margen de contribución? ¿Está bien? O sea, ya sabemos que los indirectos, los directos, los ingresos, cómo se ven. Ahora, en ese gráfico, si ustedes quisieran decir, marcarme a mí, ¿cuál es a ver, esta obra tiene un margen de contribución alto o un margen de contribución bajo? ¿Cómo es el margen de contribución que tiene esta obra? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es un segmento? ¿Un área? ¿Cómo lo ven acá? Es, Dice, el punto de equilibrio es más chico. Sí, si el margen de contribución es más grande, el punto de equilibrio es más chico. Pero ¿cómo lo ves en el gráfico? ¿no es la ¿Cómo diferencia se de ve? área, los triángulos? No. La, ¿Qué más? es la a partir de No es un intersección de área. la línea recta Es y una la No, línea línea paralela a recta, los ingresos, ahí para obviamente arriba. más no, abajo. no. Es la diferencia de ángulos entre las dos rectas esas. Fíjense, la diferencia entre estos dos ángulos. Fíjate, si el margen de contribución es cero, quiere decir que yo lo vendí a 100, ¿está bien? O sea, estas dos rectas se convierten en paralelas, ¿sí? O sea que no va a haber nunca un punto de equilibrio. O sea, si vos vendés esto, llegás a vender, tu costo directo es 100 por metro cuadrado, y vos lo vendés a 100 por metro cuadrado, nunca se van a cortar. O sea, no hay ningún volumen a partir del cual vos puedas llegar a ganar plata. Pero mientras el margen de contribución sea, como en el caso anterior que yo decía, este de 130, viste que le decía, ¿por qué no va a pasar eso? Porque en los médicos, el médico y el primo y el primo y el primo, tenían un cierto margen de contribución, o sea que existe un punto de equilibrio a partir del cual, aunque yo lo esté vendiendo a 130, voy a ganar plata. Tenemos que calcularlo, ¿está bien? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio no? A ver, ahí está. Fíjense, esta recta de acá es I igual a 100.000. ¿Está bien? Poner que al 100.000 costos, 100.000 tenía 100.000 indirectos. Esta de acá es 100.000 más 1.000 por X. $1.000 por metro cuadrado de costo por X. Es la ordenada al origen, una ecuación de la recta. Y esta de acá yo lo vendía a 1.200. Entonces, si quiero encontrar el punto de equilibrio, tengo que hacer la intersección entre estas dos. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí tengo ese valor. Entonces ahora lo que hago primero es las igualo. ¿Está bien? 1.200x es igual a 100.000 más 1.000 por x. Después, ahora despejo x y me queda 100.000 sobre 1.200 menos 1.000. Que si ustedes se fijan, bueno, y esto me da 500 metros cuadrados,
el X del punto de equilibrio de 500 metros cuadrados y son, o sea, la coordenada del punto de equilibrio son 500 metros cuadrados, que son 500.000 de facturación. O sea, si yo tuviera esta composición, hay, a partir de los 500 metros cuadrados es cuando yo empiezo a ganar plata. En realidad, me empieza a sobrar plata. Si no, hasta ese punto no lo puedo, la plata no es mía. Estaba en la otra zona. Fíjense que esta fórmula, el punto de equilibrio, se calcula también muy fácil, que es los indirectos, ¿ah? Los indirectos anuales, dividido el margen de contribución. 1.200 menos 1.000, ¿ves? 1.200 menos 1.000, en la diferencia de pendientes. Entonces, punto de equilibrio es los indirectos dividido el margen de contribución. ¿Sí? Sigamos. Ahí está, los 500 y los 500. Vamos a ver cómo varía el punto de equilibrio en función de los ingresos. Si yo, ¿ves? Quiero vender a $1.300 por metro cuadrado, el punto de equilibrio es 333. Si lo vendo, ahora con esa fórmula, ¿no? Si lo vendo a 1.200 y si lo vendo, mira cómo cambia el punto de equilibrio en función del precio de venta. O sea, para. Cuando vos le haces un descuento, no, está bien, yo te vendo este departamento y te hago un descuento. ¿Tenés conciencia de esto? ¿Estás alejando el punto de equilibrio? ¿Y cuánto? A ver, yo no digo que no lo puedas hacer. Lo que no podés es no saber qué significa eso. Por algo lo tenés que hacer. Porque yo, después, viste, voy y... Sí. Voy a la peluquería, ¿viste? Y cuando te agarra la locura de esto, ¿viste? Entonces dice, el corte de pelo del propio peluquero, que es un directo fijo que depende del tiempo, que no depende. Entonces empezás con esto, ¿cuál es el margen de contribución? Pero el peluquero o el tipo que vendía empanadas hizo una oferta y dice que hoy hay un descuento de 30%. ¿Va a ganar más plata? Si no lo promociona, no. A ver, si él bajó las empanadas un 30%, antes para llegar al punto de equilibrio tenía que vender, no sé, 20 docenas. Y ahora tiene que vender a lo mejor 40 docenas. Hizo algo para vender 40 docenas. Porque si vos bajás, haces un descuento, pero no lo compensás con un esfuerzo enorme por aumentar el volumen, fuiste, perdiste plata. Lo único que hiciste es alejaste el punto de equilibrio y hay hay una zona mucho más grande donde vos perdés plata. Y la gente no entiende esto. O sea, vos podés hacer descuento, sí, hacer descuento, pero tenés que saber dónde está y qué vas a hacer para compensar ese descuento y darte cuenta cuánto tenés que hacer, porque a lo mejor vos después pusiste el punto de equilibrio tan lejos que no te da la producción para poder fabricar la cantidad de empanadas que necesitabas para poder empezar a ganar plata. Empanadas o tenés un estudio de arquitectura. Yo te bajé tanto el costo por metro cuadrado de mi diseño y de proyecto que ahora necesito, con la gente que tengo, no puedo generar la cantidad de metros cuadrados que necesito para pasar el punto de equilibrio. ¿Mm? La ingenuidad después de los 15 se llama boludez. Ya no sos más un ingenuo, sos un tarado. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que salir urgente de esto. Eso en la cabeza es lo que te está haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer porcentajes, estamos acostumbrados a hacer promedios. Miren, como regla, ¿no? Si algo vos le decís un porcentaje, primero, si entornás los ojos, si vos, viste, te hacen una pregunta, che, ¿cuánto está? Y vos entornás los ojos, al que me entorna los ojos le doy una cachetada. Abrís los ojitos, te puedes hacer un número.
No quiero que me entorne. ¿Qué ves cuando? ¿Entendés? Yo me la paso haciendo cuentita y vos entornás los ojos y que viene Cristo a decirte qué es lo que está pasando. ¿Puedes hacer una cuenta? Si vos, cualquier cosa que escuches como promedio, seguro está mal. Y cualquier cosa que digas em, como porcentaje, también está mal. O sea, no hay cosa. Esto no se maneja como, ¿ves? En la parte de la izquierda que vos estás viendo, no tiene un comportamiento de porcentaje. Por eso cuando vos lo querés leer con un concepto de porcentaje que tenés en la cabeza, no entendés qué es lo que pasa. Estás tratando de poner un cuadradito en un círculo y no entran el cuadradito en un círculo. Por ejemplo, no, pero trabajemos con promedios. Mira, si vos, por ejemplo, pagas a tus empleados un sueldo promedio, em, para un tipo que es un genio, tu sueldo es una mierda. Nunca vas a tener un genio porque... Y para un tarado, tu sueldo está buenísimo. O sea que es la mejor estrategia para tener a todos los tarados y no tener nunca un genio. ¿Sí? No parece muy interesante. No, porque yo presupuesto con rendimientos promedio. Ah, sí, mira, suponete que vos tenés un muro y tenés un muro simple de 0 a 3 metros, derecho, como si fuera un paredón, que sale 8 pesos por metro cuadrado. Y después tenés muros complejos que tienen aristas, que tienen ventanas, aquello que por metro cuadrado, cuando sacas los costos, te da 12. 8 más 12 dividido 2, 10. Yo presupuesto con 10. Cuando viene una obra simple, de 8 vos sos caro. Y cuando viene, y no te la dan. Y cuando viene una obra complejo, vos sos barato. Porque sale de 12 y vos estás cobrando 10. Y te la dan. Yes. O sea, vos agarrás todas las obras que no tenés que agarrar y ninguna de las obras que sí tenés que agarrar. Pareciera la receta del fracaso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, las cosas baratas, cobrar las baratas, las cosas caras, cobrar las caras. No hay nada que se comporte. A ver, vas a ver cuando empiecen a ponerle esta onda y a medida que vayamos avanzando, van a ver que todas las cosas que están como porcentajes o como promedios, en principio una inmensa desconfianza, no funciona y no anda así. Y para cada uno que viene y te entorna los ojitos, cachetada. Haceme unos números, por favor. ¿Sí? Sigamos un poquito adelante con esto. Estábamos en este razonamiento, estábamos acá, esto estábamos viendo, ¿no? De cómo variaba el punto de equilibrio en función de los ingresos. Pero pasan otras cosas además. Podemos ver la variación del punto de equilibrio en función de los costos. También pasa lo mismo, mirá. Si mis costos fueran $900 por metro cuadrado, o 1000, o 1100, también se corre el punto de equilibrio. Y las dos cosas son dos efectos que atentan todo el tiempo contra nuestro beneficio, digamos, que no era beneficio, sino que era contra nuestra utilidad, llamémoslo, porque beneficio dejémoslo para eso que seguimos con el signo de interrogación. Em, estos efectos se superponen. Es la curva azul que sube, porque los costos a veces son más altos de lo que nosotros pensábamos, y la curva roja que baja, porque la venta, eh, no sé, los vendedores tienen el sí fácil para un descuentito. ¿Por qué? Porque el vendedor cree que dice, bueno, mira, si yo lo vendía a $1000, a $2000 el metro cuadrado y ganaba una cierta cantidad, lo vendo un 10% más barato y gano un 10% menos. Está bastante bien. No, no es así. Vos lo vendés un 10% más barato y a lo mejor te comiste el 100% de tu beneficio. ¿Sí? Eso es porque el vendedor también tiene en la cabeza esos dos gráficos que no funcionan. Tenemos que empezar a verlos de otra manera. ¿Dónde está mi dinero? ¿Saben?
Al principio, cuando estábamos al principio de todo, creo que es una pregunta que la pasamos por alto. Estábamos, ya les muestro por acá. ¿Ven? Viste que en un momento dijimos, che, ¿y los honorarios profesionales o el sueldo o el retiro de socio? ¿Dónde está? ¿Está bien? O sea, dentro de este presupuesto, ¿dónde estoy yo en esto? Porque no puede ser que yo esté haciendo una empresa lindísima para, hoy, perdón, una empresa en la cual sea lindísimo estar, ser, partir y esta. Una empresa que sea lindísimo ser empleado mío, sí, pero que sea horrible ser yo, ¿no? Em, ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está acá tu plata? Bueno, mira, tu plata, si vos sos un tipo que operás, em, tenés que tener un sueldo y tenés que tener asignado un sueldo dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque si vos te vas, alguien tiene que venir y hacer ese trabajo. ¿Ven? O sea, vos como dueño de la empresa vas a tener un sueldo por operar y además tendrás un beneficio. ¿Para qué? Para que cuando vos te vayas, te quedarás con el beneficio vos, pero tenés a quien cubrir con el sueldo. Y además vos tenés que vivir. El más importante de todos sos vos en esta empresa. Mira si la empresa vive y se pone en el punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio no te tenía en cuenta a vos. O sea, vive toda la empresa menos vos. Te morís. Entonces, es importante que vos, que tu sueldo esté dentro de los indirectos. Sos el más indirecto de todo, ¿no? Vos estás, aunque la obra no esté. El sueldo que vos querés, no, mira, posiblemente no, pero por lo menos tengo que poner el sueldo mínimo por debajo del cual yo no haría esta obra, esta empresa. Si yo no gano, por lo menos, o sea, mi empresa tiene que bancar el mínimo y toda la estructura y todo lo que yo haga y todo lo que yo diseñe tiene que bancar como mínimo la plata mínima con la que yo estoy, por la que yo haría esto. Y yo sería el primero que pagaría a vos. Porque si vos no estás, no hay nada. No puedo hacer una empresa donde vos no estés tenido en cuenta. Ahora, después, sí, suponete que vos hiciste esto hasta, a ver, acabás de hacer esta parte B, hasta este volumen B. Bueno, esto que está acá sería lo que vos ganarías además de tu sueldo. ¿Está bien? Es lo que sobra. Pero si vos llegaste solamente acá, vas a tener que poner esta plata. Alguien la tuvo que poner. Con esta recién te compras la 4x4, claro. Cuando estás acá sí te compras. Y si tuvieras un socio que no opera, ¿está bien? Por algún motivo, esto pasaría así, ¿no? Tendrías vos una parte y tu socio, pero vos tendrías tu sueldo indirecto, ¿está bien? Porque vos sí operás y él no opera, y es justo eso. No puede ser que somos culo y calzón, pero yo soy el culo, con mi socio, ¿entendés? No quiero que sea así. Eh, y a lo mejor estoy haciendo expresiones muy argentinas, digamos, y de otros países por ahí no lo entienden, ¿no? Pero bueno, no importa. Acá es donde yo tengo que estar. Entonces, ahora empezamos a ver, porque veníamos de acá, de cuál es la casa que vos querías tener cuando seas grande, querés vivir dentro de 30 años. ¿De dónde la sacamos? Porque yo quería hacer algo donde quiero tener una casa que valga, no sé, si yo apunto o calculo cuál es el volumen que tiene que tener mi empresa para que esta parte, la parte que me toca a mí, más esto que está acá, de 10.000, 20.000 o 50.000 dólares, ahí te queda claro entonces cómo, si vas a poder tenerla o no. Hay un plan.
Yo tengo que tener una empresa que tenga este punto de equilibrio, donde yo me quiero alejar de este punto de equilibrio tanto. ¿Para qué? Para que a medida que pase el tiempo, yo con esto más esto pueda ir teniendo mi casa. Bueno, o lo que yo quiera, o el objetivo que yo tenga, económico. A la gente le resulta más fácil, em, a la gente le resulta más fácil creer en cosas imposibles que en cosas improbables. Em, Porque, por ejemplo, yo le digo, no hay, hay mucha gente que dice, yo, uy, cuando me encantaría, cuando yo tenga mi casa de $1 millón, pero labura para el Estado. Nunca la va a tener. Y el tipo de alguna manera lo cree. Ahora, cuando yo le digo, che, tenés que hacer una empresa y hacer todas estas cuentas, que yo, no, che, qué difícil. Esto no es tan imposible. Ahora, si yo quiero tener $1 millón trabajando en el Estado, no puedo. Pero si yo vendo tuercas y con cada tuerca me gano $1, ahora el problema se convirtió en una cosa posible, que es vender 1 millón de tuercas. ¿Sí? Yo tengo que vender, no sé, yo quiero vender cursos. Yo quiero $1 millón y los cursos de Miller Co anualmente salen $1.000. Solo tengo que vender 1.000 cursos para tener $1 millón, para facturar $1 millón. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es imposible. De hecho, si yo quisiera ganar $1 millón y tengo dos negocios, vender 1.000 cursos de $1.000 o hacer una consultoría para Aeropuertos Argentina 2000 de $1 millón, prefiero los 1.000 cursos de $1.000. Y sí, Porque cuando hago lo de Aeropuertos Argentina 2000, encima todavía tengo que trabajar y por $1 millón me van a volver loco, ¿no? Recurrente, escalable y que salte fronteras. Ahora, si vos estás en el lugar ese, ¿para dónde vas a hacer crecer tu empresa? ¿Mm? Y es lo que tenemos que empezar a mirar dentro de un tiempito, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a ver, no quiero que para la empresa que está dada, a ver cómo la mejora. A ver, cuestionémosla. Después, si querés, la de armás o la desarmás. Pero en principio, ¿está bien? Me gustaría ver cómo podríamos hacer, a ver, pensar esta problemática. Acordate que el que está, a ver, si esto es una máquina de picar carne, la primer carne que pique es la tuya, sí. ¿no? O sea, tratemos de ver cómo hacer para que no sea una máquina de picar carne y que la empresa sea un lugar lindo para entenderlo. Ahora, fíjate, si yo algo directo lo pongo como indirecto y algo indirecto lo pongo como directo, todo esto cambia. Los números que estoy haciendo no tienen nada que ver. Ah, meter ya. Es como que estoy haciendo los cálculos de otra empresa, de la empresa de al lado. Me equivoqué. O sea que lo primero que tenemos que hacer es ver esto de los costos directos e indirectos. Para lo cual, yo lo que hice fue, les di ese documentito en Excel. A ver, ¿dónde estaba? Tengo que ir a Todavía no estás escritor. compartiendo pantalla, ¿no? No, ahora lo saco. Escritor, ahora les comparto. Y checklist. Estoy abriendo un Excel y ahora les voy a compartir. Compartir pantalla. Este Excel tiene como para recordarles un poco este grafiquito, digamos, del cual estábamos hablando. Y acá tiene Fabi, directos fijos que tal dependen del vez tiempo. agrandalo porque no se ve. Sí, Es perfecto. como que estás, no, pero estás en un formato donde estás vos y la pantalla de Ah, costado y se ve muy chico. está bien. Bueno, entonces voy a tratar de cambiar algo acá.
¿Ahí se ve mejor o no? Seguís No, estando vos. Sí, sigo estando yo en el medio. sí. Oh, Creo que si lo maximizás y Tienes, agrandás un poquito, capaz se ve, ¿eh? tienes que elegir la ventana Excel, compartir ventana, elegir el Excel y ya ahí se va a sí, posicionar. pero me parece que no, a ver, Y estoy le das como ya, maximizar. varios oradores. Ahí está. Voy a compartir solo el Excel. Ahí, poco. Vamos a ver. Pero lo tenemos todos al archivo, así que dale Sí, nomás. bueno, a ver, pero más o menos, tal cual. Entonces yo digo acá, tenemos, están las definiciones, esto es un resumen, una hoja resumen que trae las cosas de las otras, directos fijos que dependen del tiempo, directos fijos que no dependen del tiempo, después lo dividimos entre amortizables y no amortizables. Yo quiero que esto lo vayan viendo, porque lo vamos a empezar a ver la clase que viene, y vamos a empezar a hacer eh, como un juego de los 7 errores, ¿no? En los directos fijos que dependen del tiempo tenemos el letrero de obra, el cerco perimetral, las casillas de vigilancia. Entonces tengo, ¿ves? Precio unitario, cantidad, y tengo que ver cuánto de esto voy a amortizar, qué porcentaje de amortización, porque yo cuando pongo un letrero de obra no es que lo tiro. ¿Eh? Pongo el letrero de obra, pero después lo puedo sacar, le pinto otras cosas y lo uso para otra obra. O sea, sería injusto penalizar a esta obra. Fíjate, no es un indirecto, ¿eh? Viste que nosotros le decíamos indirecto, no. Es un directo fijo que no depende del tiempo. Directo fijo que sí depende del tiempo. Entonces ahora cuando tenemos una estructura así organizada en un Excel, entonces le digo, che, vos ocúpate de la hojita 1 del Excel o de la 2, de la 3, después queda todo sumado. Pero nadie se olvida de nada, ni está poniendo como indirecto, ¿entendés? Ni con el criterio, porque la gente tiene, hagan la prueba, ¿no? Em, Díganle a su gente que le divida los costos de obra y que les diga cuáles son los criterios y dónde pondrían una cosa y otra. Y van a ver que todos hacen cosas distintas. Es como la empresa de Babel. Lo que yo digo es que un proceso, que es lo que estamos empezando a ver, es para que la empresa tenga una personalidad de gestión de costos lo suficientemente asentada como para que su rendimiento no dependa de quién viene ni de quién te lo pide. Porque puede ser que venga un cliente y dice, no, porque a mí el cliente me lo pidió así. Ah, está bien, pero ¿qué? Depende cómo me lo pide. Yo empiezo a no entender nada. No, mi empresa lo tiene que hacer de una manera y si vos me lo pedís de otra, yo pondré un traductor y te lo doy, pero yo no voy a resignar mi forma de analizar los proyectos porque vos me lo pidas dividido de una cierta forma, ¿no? Imagínate, a lo mejor viene un cliente que es un supermercado y te pide el presupuesto dividido en el área de estacionamiento, el salón principal, la línea de cajas y no sé qué. Pero eso para hacer un seguimiento de obra me vuelvo loco. Yo lo quiero dividido en hormigón, albañilería, fundaciones, ¿está bien? No puede ser que yo le haga el presupuesto como él lo quiere y yo pierdo el volante de mi empresa. Entonces, ¿quién es el que define cómo hace esto? Porque después esto hay que llevarlo adelante. Entonces, necesitamos, a ver, y no hay mucho más que esto, ¿eh? Yo lo que digo es esto que estuvimos viendo en 1 hora y media, por decir algo. ¿Por qué no me lo enseñaron en la facultad si estuvimos 6 años? A mí me da mucha bronca esto, ¿no? Me enoja, porque la verdad es que las obras, a ver, hoy lo que está pasando es que es el 90% de las obras, estadísticas que pueden buscar por todos lados, más, entran fuera de tiempo, fuera de costo y fuera de especificaciones. Esto no es porque la gente es desobediente y no hace lo que tiene que hacer.
No, esto es porque la gente hace lo que enseñaron a hacer y estaba mal. Nos enseñaron a, a ver, contesten sí o no, digamos. No nos enseñaron a decir que si querés ganar más plata tenés que hacer una buena administración de los costos y bajar los costos. No les enseñaron eso, a mí sí. ¿Sí? Sí, pero esto es mentira. Suponete que yo tengo el edificio este de aquí enfrente y digo, bueno, le voy a poner una fachada de Zaha Hadid. Y Zaha Hadid me pide $200.000 solamente para firmar. Mirá lo que te digo. O sea, la tengo que hacer yo y ella firma por $200.000. Pero yo ahora vendo un Zaha Hadid. Con lo cual sube el precio de venta $200 por metro cuadrado, con lo cual yo puse 200.000 y a lo mejor me llevo 800.000. ¿Había que bajar el costo o había que subirlo? Había que bajarlo. Estaba mal entender que bajarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos mirando el indicador equivocado. Estamos mirando el indicador del costo y lo que hay que mirar es el indicador del ROI, el retorno de la inversión. ¿Sí? Es lo mismo que si vos estuvieras tratando de hacer una carrera de Fórmula 1 y ganar la Fórmula 1 y en vez de mirar el velocímetro para ver tu indicador si vas bien o vas mal, estés mirando el consumo del auto. Nunca vas a ganar la carrera si miras el indicador incorrecto. ¿Está bien? Dice, mi primer quiebra fue el querer bajar los costos hasta el punto en que, claro, vos empezás a bajar los costos y a lo mejor empezás a bajar la calidad, qué sé yo, y lo que no, y por ahí no es eso lo que tenés que hacer. Yo no digo que desperdiciar esté bien, pero lo que digo es que el indicador, cualquier cosa que hagas, el indicador que tenés que mirar es el retorno de la inversión. Eso sí, si yo hago esto y mejora el retorno de la inversión, si no, vamos a tener este otro tipo de análisis. Que ya vamos a ir viéndolo cuando nos metamos en teoría de restricciones. Va a venir un tipo, un profe que sabe de la puta madre de teoría de restricciones y de link construction y de ese tipo de cosas, ¿no? Pero mira lo que pasa. Suponete que tenemos una línea de producción de hormigón. Entonces tenemos una máquina, tenemos primero doblamos la armadura y después tenemos los encofrados, ¿no? Y esto va pasando obra por ahí y va dejando dinero. Entonces viene alguien y te hace un análisis de costo, ¿no? Y te dice, mira, encontré una máquina de doblar armadura que si yo la compro me sale 100 pesos, ahorro 2 o 3 personas y la amortizo en 2 meses. ¿Les gusta? Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar? En 2 meses sí, en 2 meses la amortizar. Ah, buenísimo. Entonces pongo 100 pesos y la pongo a la máquina. La máquina además es tan buena que no solamente alcanza para esto, sino que alcanza para mucho más. Entonces digo, como no vamos, ya que compramos la máquina, no la vamos a tener parada. Entonces, compremos más hierro y vayamos adelantando, ¿está bien? Vayamos adelantando trabajo. Entonces hay un stock antes de la máquina y un stock después de la máquina con armadura doblada. Cuando yo hago la cuenta final sobre el retorno de la inversión, me doy cuenta que no estoy yendo más rápido porque lo que me limitaba la velocidad de facturación era el encofrado. ¿Sí? Entonces, para el mismo ingreso de plata, yo puse 100 pesos más para la máquina, el stock que está antes de la máquina y el stock que está después de la máquina. O sea que el retorno de la inversión es lo mismo, porque la plata que yo gano es la misma y el costo, la plata que tuve que poner para ganar esa plata es mucho más grande. Entonces, cuando yo hago el cociente, me da más chico. El retorno de la inversión es menor. Es como que tenemos que empezar a ver cuál es dentro de las cadenas de trabajo, cuál es el cuello de botella, ¿sí? ¿Qué es lo que, a dónde está frenando esto? Y actuar ahí. Y cuando vos actúas ahí, hay otra cosa que va a quedar como cuello de botella y ahora actuar acá. Y otra cosa que, pero eso no lo hace un tipo que está mirando una microparte del proceso. Lo hace alguien inteligente que tiene la posibilidad de ver todo
proceso entero. Ganar un subjuego no te hace ganar el juego completo. Por ahí te hace perder el juego completo, pero vos lo ganaste. Este señor que tenía como subjuego mejorar las armaduras, se cagó. No había que mejorar las armaduras, había que ver qué era lo que era el cuello de botella en esto y actuar sobre el cuello de botella y después ver, y esto tiene que ser el ejercicio de una empresa que está permanentemente en actividad. ¿Sí? Señores, vi que escribieron muchísimas cosas que yo ni siquiera pude leer, así que ahora después me voy a tomar el trabajito de ir leyendo de todo lo que pusieron. Les pido por favor que miren ese documento. Yo ahora les voy a bajar otros documentos que de alguna manera documenta esto que estuvimos hablando hasta ahora, para poder charlar. Y respondamos algunas preguntas. Facundo, me parece que vos querías hablar, ¿no? Facundo Orlando. No. Perfecto. Estaba con la Vamos a manito acotar levantada. esto. No, me estaba aplaudiendo, pero gracias por Bueno. compartir. Bueno, Eh, señores, a ver, cuéntenme, alguien pregunta, alguna pregunta así, hagámonos, pregunto yo entonces. Eh, ¿Les sorprende tanto como a mí, digamos, esta forma de ver las cosas? Porque para mí, cuando yo lo empecé a ver hace muchos años esto, me resultó muy novedoso. Esto no es una cosa que se nos ocurrió, digamos, ¿no? Está en muchas industrias. Lo que pasa es que la construcción pareciera ser la industria menos industria, no sé por qué. Y es una extrapolación de otras industrias a esto el punto de equilibrio, todo esto es buenísimo, en todos lados está. El tema es que parecía como dos capítulos aparte, ¿no? Una cosa es cuando te lo enseñan en la facultad y otra cosa es cuando lo aplicamos. Es como que te lo enseñan en algunas materias, en algunas carreras, ¿eh? Y después cuando venimos, empezamos a a entornar los ojos, sacar porcentaje, decir, no, y yo a esto le voy a sacar un 15%, y no, menos de esto ni siquiera lo hago, y te pones así, viste, medio como... em, así que, A mí me parece ah, también sí, que la construcción dejó muchos márgenes durante mucho tiempo y hoy por hoy, y lo podía hacer cualquier persona que no pensara así tan profesionalmente, y hoy por hoy hay que ser muy creativo y muy profesional para tener una empresa constructora exitosa o desarrollar exitosamente. sí, cuando, sobre todo, en los momentos que, em, cuando el agua baja, a ver, hasta ahora nos veníamos manejando de una manera, sobre todo en Argentina, porque éramos un país que tiene mucha inflación y vos podías ajustar por costo, porque la verdad que, che, si no te da la plata, aumentás el precio y listo, y te da. Ahora ya no vamos a poder aumentar más por costo, porque no va a haber excusas para poder hacerlo, vas a ser altamente ineficiente y el mundo se va a dar cuenta y vamos a tener que ajustar por volumen. El Eh, precio va a ser un commodity, totalmente. claro, el precio es un commodity, vamos a tener. Además, hay otra cosa también importante, el mundo hasta ahora, durante los últimos 500 años, por decir algo, estuvo creciendo a razón del 3% anual, ¿no? Em, y ahora no va a poder crecer más al 3% anual, porque si somos, eh, a ver, y se acomodó la economía y la construcción y la medicina y todo, se acostumbró a ese crecimiento que ahora no se va a dar más. Fíjate, si yo hago el 3% del 3% del 3% del 3%, así, un 3% compuesto durante 30 años, da por 2,5. Después hagan la cuenta. Entonces, fíjate, si yo hoy tengo, no sé, a una ciudad de 1 millón de personas, Córdoba, en 30 años, al 2% anual, va a tener 2,5 millones de personas. En los primeros 15 años de este millón de personas no va a haber la mitad de los 2,5, es menos, va a ser 1,5, 1,6.
O sea que en 15 años, que no es nada, va a haber 1.600.000. Imagínate que y dentro de 15 años, esos 600.000 más van a ser personas que tienen menos de 15 años, ¿eh? Que nacieron nuevos. O sea que van a estar todos escolarizados. Vamos a necesitar 600.000 plazas más de escuelas, bancos, ¿está bien? No sé, van a tener que ir al colegio esos chicos. Además de que los padres crecen y tienen otras cosas, ¿no? Pero cuando hablamos con un gobierno que piensa a 4 años, ¿está bien? Nadie está pensando en eso. Bueno, el mundo no puede crecer a esa tasa. Si hoy somos 8.000 millones, si en 30 años somos 8.000 por 2,5, si somos 20.000 millones de personas, no, a ver, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que va a explotar de alguna manera, ¿no? Las previsiones que hay para el mundo es que vaya a crecer al 0,3%. Al crecer el 0,3%, la economía se va a tener que acostumbrar a otro tipo de cosas. No va a haber tantas obras nuevas. De hecho, va a haber muy poquititas. La industria de la construcción, ustedes no van a hacer obras y obras y obras. Van a tener que ocuparse de mantenimiento y operación. Porque ese va a ser el trabajo que va a existir. ¿Ven? Y muchos de ustedes, por la edad que tienen, van a vivir esa parte. Yo a lo mejor en 30 años, ¿viste? Seguro no me va a importar, digamos, si llego a estar acá, ¿no? Igual hay otra cosa, es que así como viene la medicina y todo, posiblemente si vivamos 10, 15 años más, pues posiblemente vivamos 50 años más y muy bien. Con lo cual yo pienso hacer planes a 50 años y si me agarra algo en el medio, bueno, no importa, veré. Pero la voy a pasar bien igual. Propuesta para todo el curso. Desarmar cualquier estructura, proceso o pensamiento que impida un resultado mejor. ¿Sí? Saquémonos el miedo de otra cosa. Propongo poner eso como lema. Todo lo que veamos que impide un resultado mejor, tratemos de sacarlo acá. Total, acá es barato y lo cuestionamos barato. ¿Sí? Señores, no sé si decir Muchas gracias o disculpen. No, por No favor. sé si decir gracias o disculpen. Seguro gracias y Las seguro dos cosas. disculpen. Las dos cosas también. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Chao. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, adiós. Hay alguien de Bye con Ecuador, todos. tal vez. Cuídense mucho. Hola y chao. Alguien de Ecuador. Chao, chao, gracias. Voy a abrir ahora un ratito el chat para que se puedan contactar ustedes por el grupo ese y charlen un rato. Che, no se peleen porque los borro, ¿sí? ¿No? Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao.